Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Por Tu Salud. Mi nombre es Vianey Contreras, médica de Red Médica Universitaria, y bueno, estamos transmitiendo a través del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato. Estamos aprovechando de que en enero se celebra el Día Mundial contra la Depresión para pues platicar en general de un tema que es el de salud mental. Y para esto tenemos de invitado al doctor José de Jesús Murrieta Vallejo, médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato. Hola doctor, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, bien. Gracias por la invitación. Pues platícanos doctor, bueno, gracias por aceptar la invitación también al programa, y creo que es muy importante y nunca dejar de mencionar la salud mental, ¿no? Porque, por ejemplo, creo que es una de las partes en cuanto al área de salud que está minimizada, o que hay muchos mitos, ¿no? De, no, pues ver salud mental pues, está mal, ¿no? O sea, luego empiezan los estigmas, el miedo, las penas, y creo que vale mucho la pena siempre como estar platicándolo para que las personas también normalicen la importancia del cuidado de esta área, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Realmente es algo relativamente nuevo, o digamos no nuevo, pero el enfoque o la importancia a nivel sistema de salud, eso sí ha sido nuevo y cada vez esta impregnación que ha habido a nivel social, cada vez es mejor aceptado y mejor llevado, ¿no? Hay muchos estigmas alrededor de la salud mental y es importante precisamente traerlo a colación por el aumento de las cifras de los problemas, ¿no? de los diagnósticos, tanto de depresión, ansiedad, y como bien dices, hay cosas que no sabemos, que damos por hecho en cuanto a salud mental. Pensamos que solamente es cuestión de suerte o es cuestión de que una persona es fuerte y otra persona no lo es, ¿no? Realmente la salud mental es algo muy complejo, es algo que tiene muchísimos factores jugando en la misma coliseo, digamos. Y precisamente quisiera empezar explicando un poquito qué es eso, qué es la salud mental. A grandes rasgos es un estado dinámico, es como en la prepa nos enseñaron el proceso, el concepto de homeostasis, como un equilibrio entre diversos factores en un ser vivo. Y lo mismo es en cuestión de salud mental, es un estado dinámico que básicamente se rige por dos conceptos, que es el equilibrio y la adaptación. La adaptación es un concepto o es una parte muy importante, porque una persona sana mentalmente precisamente tiene esta capacidad de adaptarse a los cambios, de adaptarse a las cuestiones que la vida conlleva y sin, digamos, comprometer la funcionalidad de la persona, ¿no? Precisamente una persona con salud mental es capaz de interactuar con su medio sin ningún problema, ¿no? Y es capaz de crecer, de ser flexible ante el entorno y de tener, digamos, cierto bienestar mental, cierto bienestar psicológico, ¿no? Sí, y Y esto que precisamente, mencionas, ay, perdón, ajá, acerca no, no te de, preocupes. esto que mencionas acerca de que es flexible, pues también nos hace pensar que no es algo estático, ¿no? No es algo de que siempre voy a estar feliz y eso es lo normal, o siempre voy a estar triste o enojado, ¿no? O sea, sí es como una combinación, dices tú, buscar el Exacto. equilibrio. Ajá, y entender esta capacidad de adaptarse es precisamente entender que muchos de los sentimientos que tenemos son normales y que no siempre vamos a tener esta euforia total y que no siempre nuestros días van a ser maravillosos, sino que va a haber días en que me siento realmente mal, que me siento triste o que me siento ansioso o con miedo y es completamente normal, digo. Habrá que ver cuánto tiempo dura este sentimiento y qué tanto lleva a lo patológico y qué tanto compromete mi funcionalidad como ser humano o como persona, ¿no? Sí, así es, doctor. Y bueno, igual también como hay tantos mitos acerca de la salud mental, o nada más uno habla de salud mental y luego nos vamos como a algunos estados de feliz, triste, enojado. Entonces, sí, tiene mucho que ver como dices tú, aceptar los sentimientos, ¿no? Y el hecho de que estén ahí
por un momento no significa que se van a quedar para toda la vida. Exacto, sí, sí, sí. Precisamente en cuestión a esos mitos, el principal mito es ese, ¿no? O sea, el principal estigma que tenemos con respecto a eso es que pensamos que una persona sana mentalmente está feliz siempre. Y muchas veces, no sé, este estado de euforia o este estado de felicidad y buena actitud, muchas veces se esconde detrás muchas cosas y es una negación precisamente a los sentimientos de tristeza que a veces nos albergan. No siempre podemos estar felices, ¿no? Otra cuestión también, digamos, la salud mental no significa que lo hagas bien siempre o que digamos tengas perfección siempre. El error y aprender del error y afrontarlo es también parte importante de la salud mental, digamos, ¿no? Una persona sana mentalmente no es aquella que hace todo perfecto y que no se equivoca, sino aquella persona que a pesar de que se equivoca está bien y puede vivir tranquila con sus errores y con las tragedias que la misma vida conlleva, ¿no? Sí. Y qué difícil, ¿no? También aceptar esto, como dices tú, los errores. Pero, por ejemplo, doctor, entonces, ¿cómo podríamos decir que alguien es sano mentalmente? Digamos, la salud mental tiene muchísimos factores, ¿no? Normalmente en cuestión de psiquiatría o de psicología hay un modelo que es el modelo biopsicosocial, ¿no? Que a grandes rasgos es que hay factores, digamos, pues sí, que tienen que ver con algo biológico, es decir, que yo tengo algo que me está condicionando cierta enfermedad. Ahí, por ejemplo, vemos alteraciones de los neurotransmisores y demás, cosas más complejas. La parte del psico tiene que ver mucho con el temperamento, la forma de ser de la persona, ¿no? Es mucho más complejo que eso, pero a grandes rasgos es eso. Y social conlleva todas estas factores sociales, como la pobreza, la educación y demás, que pueden condicionar la salud mental de un individuo. Ahora, para esto, digamos, una persona sana mentalmente es aquella que tiene en perfecto balance estas tres, digamos, y que se traduce en ciertas características especiales, ¿no? Como que nosotros podemos ver en un individuo. Por ejemplo, una persona que está satisfecha consigo mismo, no tiene que ser no sé, el gerente general de alguna empresa hipermillonaria, sino que pues, está tranquilo con su trabajo, está tranquilo con lo que hace, ¿no? Otra de las características es de que está bien con los demás y que se siente tranquilo, que digamos se puede desenvolver en un entorno sin crear conflicto y sin tener problema, y que puede desarrollar sus actividades de forma adecuada, ¿no? Hay varias, digamos, otra de ellas es la apertura a la experiencia, ¿no? Que se describe en los libros. Hay personas que sienten demasiado terror a las experiencias nuevas. Una persona sana mentalmente, digamos, está abierta a experimentar cosas nuevas y precisamente lo que mencionábamos antes, ¿no? Que está abierta al posible error, está abierta a la posible, a la imperfección de lo que esté dispuesto a hacer, ¿no? Son como características muy, muy particulares, además de, obviamente, pues la buena autoestima, tener hábitos saludables, tener buenas relaciones con los demás. Hay varias características, pero pues, a grandes rasgos yo creo que serían como las más importantes, ¿no? Fíjate que se me hace muy interesante esto que comentas y también a lo mejor las personas que están escuchando esto no se queden como también con la idea de, por ejemplo, el de estar bien con los demás no implica que tengas que hacer cosas que no quieres para que las personas no estén contentas, ¿no? Sino también trabajar en cada quien poner sus límites, sin importar si la persona que está enfrente de nosotros se molesta, porque siempre y cuando también lo hagamos de manera educada, ¿no? Entonces, al igual que como dices, la autoafirmación y el hecho de decir, ok, tal vez esta persona se molestó, no le pareció el límite que yo puse, pero fue un límite sano y yo sé que a lo mejor también tengo ciertos errores y si yo tengo una actitud o una forma de decir las cosas que yo misma sé que no es la adecuada, pues a lo mejor también trabajar en ello, ¿no? Pero yo creo que uno no nace con buena salud mental. Yo quiero pensar y me atrevo a decir que se tiene que trabajar la salud mental, ¿no? Pero, por ejemplo,
¿cuántos casos vemos en consulta de cuadros de ansiedad o depresión que incluso los mismos pacientes no llegan por decir que sienten ansiedad, ¿no? Llegan con somatizaciones de esta misma ansiedad, pero que también, si nos vamos al fondo del asunto, pues encontramos varios aspectos que, por ejemplo, medidas que se pueden hacer para trabajar nuestra salud mental y que, bueno, es importante también mencionarlas y, como decimos, quitar los estigmas, quitar los miedos. Y bueno, por ejemplo, hablando ya más un poco de casos, a ti que te toca en la consulta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que más ves? Y, por ejemplo, ¿cómo te llegan los pacientes? Porque sí es muy importante como tal vez mencionar qué cuadro por el que yo puedo llegar a la consulta podría ser de ansiedad. Y yo estoy pensando que es a lo mejor, no sé, un dolor de cabeza o un problema de colitis, no sé, etcétera, ¿no? Exacto. Y bien, sí, como bien mencionas, la mayoría de los pacientes que terminan con un diagnóstico digamos, psicológico o psiquiátrico, evidentemente los más famosos son depresión y ansiedad. La mayoría de estos pacientes no llegan por eso, porque se sienten tristes o porque se sienten angustiados la mayoría del tiempo, ¿no? Vienen por otra condición, y conforme vas rascando la consulta te das cuenta de que además tienen un factor aquí enorme que no han querido ver, que es cuestión de ansiedad y depresión. Hay veces que, como bien mencionas, la somatización pues te da como la clave del diagnóstico, es más fácil llegar ahí, ¿no? Dolores de cabeza, hipertensiones mal controlada, problemas de intestino irritable, tanto pues, diarrea o cólicos. La verdad es que la mayoría de los pacientes no vienen por eso, o no vienen por la cuestión anímica, sino que vienen por algo y no saben por qué es. Muchas veces ya han recorrido muchos consultorios y no se les ha encontrado nada. Se les da tratamiento sintomático y solamente pues se ignora otra vez la raíz del problema. Yo creo que sobre todo en estos tiempos, en estas épocas modernas, siempre hay que tener en consideración algún problema psicológico, ¿no? Algún problema como depresión, ansiedad, ¿no? Te digo, muchas veces, por ejemplo, en cuestión de ansiedad, vienen por dolores de cabeza, vienen por insomnio, vienen por problemas, digamos, para concentrarse, están irritables. Dolores de espalda también es muy común que venga en ese sentido, ¿no? La somatización. Ya como tal, digamos, las características de una persona con ansiedad, digamos, la ansiedad es, digamos, una preocupación excesiva, ¿no? Es un sentimiento normal, otra vez lo que mencionamos al principio. Es un mecanismo que está creado, digamos, para reaccionar, correr, o huir, pelear o huir. El problema es cuando dura mucho tiempo y cuando se aterriza durante una época prolongada. Precisamente tiene una dificultad para controlarse, para controlar la preocupación. Tienen inquietud, están impacientes todo el tiempo, se cansan muy rápido. Recordemos que la ansiedad es un periodo en el cual pues estás como corriendo de algo. Aquí lo patológico es precisamente que no hay nada de lo cual correr, simplemente está una preocupación excesiva, crónica, que no hay como nada a lo cual asociarlo. No se pueden concentrar, otra vez, están irritables, están molestos, están tensos, digamos, están como todo el tiempo apretados o a grandes rasgos. Y el problema de sueño, que es también de lo más común, que se despiertan en la noche o que no pueden dormir de plano. Sí. Pues bueno, doctora, creo que es muy interesante esto que mencionas y que yo creo que todos hemos tenido en algún momento ansiedad, pero muy importante esto que recalcas, que hay que valorar el tiempo. O sea, el tiempo es el que también nos va a ayudar a tomar una decisión en dar tratamiento, en referir a psiquiatría, ¿no? Pero bueno, ¿qué te parece si vamos a una pequeña pausa y regresamos para continuar platicando?
Ok, va, me parece perfecto. Datos importantes por tu salud. Salud mental en la vida contemporánea. La salud mental es un estado de equilibrio y adaptación psicológico que permite al individuo interactuar en su entorno social. Una buena salud mental permite a las personas hacer frente al estrés normal de la vida, ser productivos y desarrollar su potencial. Un sujeto sano mentalmente está satisfecho consigo mismo, se siente bien interactuando con los demás y satisface las demandas que la vida le presenta. ¿Qué son las enfermedades mentales? Son afecciones graves que pueden afectar la capacidad de relacionarse con las personas. Estas son causadas por algún trauma, abuso, antecedentes familiares o factores biológicos. Las características de tener un problema de salud mental son aislamiento, falta de energía, agresión, depresión y ansiedad. ¿Qué se debe hacer si se cree tener algún problema de salud mental? Evita a toda costa el exceso de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Busca ayuda profesional. En terapia te podrán realizar un diagnóstico y proporcionar un tratamiento adecuado. Datos importantes por tu salud. Hola, bueno, pues ya estamos de regreso con el doctor Jesús Morrieta, que viene a platicarnos de salud mental y nos platica de cuáles son los padecimientos más comunes que hay en consulta, además de la importancia de la salud mental y que hay que trabajarla día a día sin importar la edad que tengamos, porque pues finalmente es como cuidar la salud física, ¿no? Si siempre estamos tratando de hacer medidas saludables, alimentación saludable, cuidados del sueño, ¿por qué no también ver como una manera continua el tratamiento de la salud mental, ¿no? Y bueno, el doctor nos platicaba un poco acerca de la ansiedad, y que bueno, yo creo que por lo que nos platicaba, todos hemos experimentado en algún momento este estado de, ¿cómo se llama?, de agitación, ¿no? Todos hemos tenido inquietud, nada más que va a depender mucho del tiempo en el que duren estos síntomas. Y que también es muy importante entender que, por ejemplo, cuando tenemos cuadros con muchísimo tiempo de estos síntomas, pues habrá que valorar por qué no darle una mirada a qué podemos hacer para cuidar nuestra salud mental. Hola doctor, gracias otra vez por participar. Me gustaría también que nos platicaras un poquito de la depresión, porque normalmente uno hasta escucha en la calle, ¿no? De ando depre, y vemos que los pacientes solitos ellos se hacen el diagnóstico de depresión, y que bueno, también es muy importante como no minimizar este tema, y más porque bueno, el enero es el mes del Día Mundial contra la Depresión, y yo creo que vale muchísimo la pena recalcar este tipo de condiciones. Exacto, sí, doctora. Aquí la cuestión con la depresión es que es súper común, pero precisamente por lo que hablábamos al principio, ¿no? De que la salud mental está súper estigmatizada, muchas de las personas no lo decimos o no lo dicen, digamos, no lo manifiestan, les da pena, evidentemente, ser juzgados. Evidentemente hay personas que tienen muy tergiversado el concepto de salud mental o piensan que es cuestión de debilidad o es cuestión de las generaciones nuevas o las generaciones de cristal. Realmente es una serie de factores que juegan, y es bien importante que lo llevemos, ¿no? Precisamente porque mencionabas, por el Día Mundial de la Depresión. Justamente hoy por la mañana veía una estadística en el periódico que decía que el 15% de las personas de los mexicanos tenían depresión, o sea, es 1 de cada 10. Probablemente de los 10 personas que conocemos o de 10 personas que agarremos y conocemos, al menos una tiene depresión. Evidentemente cambia dependiendo de la edad, ¿no? Es más común en personas jóvenes, en adultos, en edad productiva, pero sí es bien importante. Y eso que mencionas, o sea, saber diferenciar entre los estados o un estado depresivo, un trastorno depresivo como tal, bien fundamentado, diagnosticado, y un sentimiento de tristeza, lo cual es completamente normal. Digamos, para hacer esta diferenciación entre la tristeza normal y la depresión, es por ejemplo que la tristeza tiene una duración breve, digamos, es adecuado.
es por algo que nos pasó, digamos. Por ejemplo, reprobé algún examen, pues evidentemente me voy a sentir triste. Eso es normal, no te va a dar depresión por reprobar un examen. Es proporcional, digamos, a lo que te sucedió. Además de que no afecta el rendimiento profesional o no afecta tu rol en la sociedad, ¿no? Es una respuesta adaptada. Y es precisamente aquí también entra varios de lo que hablábamos, ¿no? De la salud mental. A diferencia, por ejemplo, de la depresión o el trastorno depresivo, es que es desproporcionado. A lo mejor yo repruebo, pero pues no sé, tengo ganas de hacerme daño o de aislarme por mucho tiempo. Evidentemente es una causa de tristeza, pero no a una tristeza tan desproporcionada como lo sería en el trastorno depresivo mayor, ¿no? Es muy intenso y dura muchísimo tiempo. Normalmente el rango que se da dentro de los criterios es de 2 semanas. 2 semanas más o menos es como el tiempo que tiene que durar para dar el diagnóstico como tal de depresión, ¿no? Pero a grandes rasgos es como son las diferencias que hay entre una tristeza normal que todos podemos tener y el trastorno depresivo, ¿no? Y qué importante esto que mencionas, porque incluso la OMS está estimando que para el 2050 una de las principales causas de incapacidades va a ser depresión. Entonces, imagínate qué importante es esto, que en algún momento, si no lo trabajamos, va a llegar a equipararse con un resfriado, con una lumbalgia. Entonces, o sea, qué importante ver esto para decir, ok, esto podría ser un foco rojo a futuro y hay que tratarlo, ¿no? Hay que prevenirlo, porque, que bueno, a veces también hay cosas que no se pueden prevenir, pero en este caso, bueno, a mí me gustaría que nos platicaras el por qué se produce la depresión, porque sí, a veces puede haber un desencadenante. Exacto, sí, hay factores de riesgo, hay varios factores que juegan en la depresión y en general en todos los trastornos, ¿no? Obviamente sí hay factores genéticos que se han encontrado. Hay gente que está más predispuesta a tener depresión que otras. Pero hay otros factores. Otra vez, regresamos un poquito al modelo biopsicosocial. Estos factores genéticos entran desde la parte biológica, ¿no? Los receptores de los neurotransmisores a nivel cerebral, pero también hay otros factores, ¿no? Precisamente el temperamento, la forma en la que una persona es o se desenvuelve, digamos, también es un factor de riesgo. Factores de riesgo puntuales, digamos, a mencionar es el padecer una enfermedad médica o dolor crónico. Todos conocemos a alguna persona, ya sea conocerla directamente o ver en películas y en series, de que les dio alguna enfermedad intratable y que se hundieron en la depresión, ¿no? Es uno de los factores más descritos. Eventos de vida adversa, ¿no? Evidentemente, aunque el duelo, por ejemplo, puede ser una causa de tristeza normal, en personas susceptibles puede llevar a la depresión. La muerte de un familiar, de un papá o de la pareja. Hay factores sociales también, la pobreza o el estrato socioeconómico bajo, el estado civil también juega un factor de riesgo, las relaciones personales, ¿no? Tener buenos lazos o buenas relaciones con los familiares es importante, e incluso es un factor protector para depresión y para ansiedad, ¿no? Además de conflictos en la infancia, es decir, aquellas personas que tuvieron infancias complicadas o infancias difíciles tienen factor de riesgo para llevar o para padecer de cuestiones de depresión, ¿no? Y qué importante esto que menciones también como en el aspecto familiar o emocional, y entender también que a veces no todas las personas tienen fuerte como este pilar, ¿no? O esta red de apoyo. Entonces igual también trabajar en entender que a lo mejor si no es la red que me va a ayudar a salir adelante, pues tomar mis precauciones y también entender que uno no puede cambiar a las personas y buscar otras redes de apoyo, ¿no? Exacto. Y muchas veces la familia, en lugar de ayudarte, te hunde, ¿no? Digo, a ver,
ya depende de cada familia, pero sí ser totalmente autorreflexivos de saber si me puedo apoyar en ellos, si puedo estar con ellos. Y bueno, doctor, como tú comentas, la verdad es que yo creo que todos también igual hemos experimentado episodios de tristeza, así como de ansiedad, pero el tiempo, ¿no? O sea, el tiempo es muy importante, que, bueno, a veces con, digamos, a lo mejor una pérdida familiar, pues no vamos a dejar de sentir dolor en 2 semanas, ¿no? O tristeza. Sí, sobre todo lo que mencionas, sí, claro, el tiempo y la funcionalidad, digamos. Si después de estas 2 semanas ya no soy capaz de ir al súper, de trabajar, de mantenerme bien cuidado, es cuando se empieza a convertir en algo patológico y que hay que tratar, hay que evidentemente llevarlo a la terapia y considerar el uso de tratamiento médico, ¿no? de medicamentos. Pero precisamente estos 2 factores son los más importantes: la cronicidad, el tiempo, y la funcionalidad del individuo después de esto, ¿no? De esto que sucede. Ok. Y doctor, me gustaría mucho a lo mejor que también nos platicaras, así como con la ansiedad, no me cabe duda que, por ejemplo, no es solamente sentirse triste, ¿no? Porque hay personas que pueden no sentirse tristes o se pueden sentir tristes, pero hay otros síntomas que se pueden presentar y que la población en general las puede ver normales, ¿no? Entonces sí sería muy importante si nos platicas cómo se ve una persona con depresión. O sea, nosotros si tenemos algún familiar o incluso estamos experimentando por algunos de estos síntomas, y si yo estoy escuchando esto, decir, ok, entonces a lo mejor puedo tener depresión, es importante que me trate. Exacto, sí. Sí, como bien mencionas, si bien es cierto que la tristeza es como el foco principal o de lo cual se deriva todo lo demás, hay otras cosas que nos hacen pensar que una persona está deprimida, porque muchas veces las personas con depresión normalizan su tristeza. Algunas cuestiones muy puntuales, por ejemplo, es la pérdida de interés en lo que antes me producía placer, digamos. Esto se conoce como anedonia. Una persona que, por ejemplo, disfrutaba mucho bailar y que de repente ya no quiere bailar, ya no le causa el mismo efecto que antes le causaba, pues es como una señal como de alerta, ¿no? Una persona apática que se retrae, una persona que tiene dificultad para la concentración, y muchas veces por esto vienen. Yo he tenido pacientes que vienen porque ya no se pueden concentrar, porque tienen dificultad para memorizar cosas cuando son gente brillante, que tienen títulos universitarios y que de un tiempo para acá ya no se pueden concentrar, ya no recuerdan cosas que antes era justamente muy fácil recordar. La pérdida de la autoconfianza también, ¿no? Empiezas a dudar de todo, empiezas a dudar de tus capacidades cuando semanas o meses atrás eres capaz de realizar todo sin ningún tipo de problema. Hay además cuestión o sentimientos de culpa, son pesimistas, y en cuestiones ya extremas incluso hasta el deseo de muerte, o empiezan a tener ideación de muerte, de qué pasaría si yo no estuviera aquí, qué pasaría, quién me recordaría. Todas esas cuestiones son ya un poquito más graves y que hay que remitirlo de inmediato al médico, ¿no? Otras cuestiones es la inhibición de la comunicación interpersonal, es decir, una persona que ya no habla precisamente, que se retrae, que se aísla. O muchas veces la depresión suele parecerse mucho o fluctuar entre la impaciencia, y a veces darnos como estos digamos atisbos, o que pareciera como ansiedad, ¿no? A veces están muy hiperactivos, están impacientes, y que incluso es importante mencionar que muchas veces vienen juntos, ¿no? La depresión y la ansiedad. A veces se manifiesta también como de forma somática, es decir, como dolores, cosas que sientes, no nada más lo emocional, sino a nivel físico, ¿no? A veces duermen mucho, a veces duermen poco,
a veces comen mucho, a veces comen poco, ¿no? Cualquiera de los dos extremos puede jugar en la depresión. Se sienten cansados, se sienten fatigados, sin energía, tienen dolor en diferentes zonas, ¿no? Dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor abdominal, pero a grandes rasgos yo creo que esos son como los más importantes o los más característicos. Qué importante que menciones esto, porque también igual cuántas personas van a consulta solamente por un cansancio extremo, ¿no? Entonces, como también ahondar un poquito ahí en qué está pasando en las relaciones interpersonales. Y bueno, doctor, me cabe duda que también todos en algún momento hemos experimentado tristeza, ansiedad, pero por ejemplo, antes de terminar, si rápidamente nos pudieras comentar ¿qué medidas podríamos tomar en cuenta o trabajar con el día a día para mejorar nuestra salud mental? No solamente la pastillita de échale ganas que no sirve de nada. ¿Qué nos podrías recomendar? Yo creo que lo más importante al principio es identificar si no tengo alguno de estos dos, ¿no? Que son los más comunes. Identificar cómo me siento, cómo me sienten las otras personas, y en caso de que así fuese, pues acudir de inmediato con el médico. En caso de que no sea así, digamos, muchos de nosotros a lo mejor no tenemos un diagnóstico establecido de depresión o ansiedad, pero sí hay cosas que podemos hacer como para mantenernos a raya y saberla afrontar, digamos, en caso de que llegue de una mejor manera. Realmente medidas como tal, hay pocas basadas en ciencia, ¿no? Los más importantes, evidentemente, son el ejercicio. El ejercicio físico, a nivel fisiológico, tiene muchísimos beneficios o muchísimas ventajas, ¿no? Libera endorfinas, nos hace sentir tranquilos, sobre todo el cardio. Una vez, y seguramente todos lo hemos experimentado, independientemente si somos deportistas o no, todos hemos experimentado esa sensación de bienestar al final de una sesión de ejercicio. Entonces, si nosotros logramos hacer esto de forma cotidiana, evidentemente va a mejorar muchísimas de nuestra sensación o nuestros sentimientos, digamos. Además, probablemente bajemos de peso, nos vamos a sentir mejor, va a mejorar nuestro autoconcepto, nuestra confianza, nuestra autoestima. Entonces, el ejercicio yo creo que sería lo básico, ¿no? O sea, como de que todo lo tenemos que hacer. Además de, evidentemente, los otros beneficios que a nivel de ya físico, ¿no? Como diabetes, hipertensión y demás. Y otra cuestión es la meditación. El mindfulness es una tendencia realmente muy antigua, pero que hasta estas últimas épocas ya ha cobrado relevancia a nivel científico, ¿no? Ya hay evidencia de que la terapia física, la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, el psicólogo, junto con la pastilla, digamos, el antidepresivo, se pueden complementar muy bien con prácticas de mindfulness, ¿no? Con meditación. Hay muchísimos videos o sesiones en YouTube o en Internet que nos pueden ayudar como a reconectar otra vez con nuestros sentimientos y sobre todo eso, identificar si tenemos esta sensación o estos trastornos que nos están aquejando en los últimos años. Pero sí serían esos dos principales, ¿no? El ejercicio, que yo diría que todos tenemos que hacerlo, al menos 30 minutos al día, precisamente nada más como para relajarnos y desestresarnos, y la meditación. Pero sí. Pues qué importante que menciones todo esto y el hecho de decir, siempre hay que estar trabajando con nuestra salud mental. Si en algún momento estoy pasando por una condición que requiere tratamiento, entender que las medidas preventivas son para toda la vida, porque hemos visto depresión no solamente en niños, hay en niños, adultos mayores. Entonces, qué importante que menciones esto, doctor. Y bueno, pues agradecemos mucho tu atención el día de hoy en el programa. Dejamos aquí tus datos, no sé si nos puedas mencionar tu correo electrónico. Ajá, mi correo es jdj.murrietavallejo
J de J es como de José de Jesús, jdj.murrietavallejo@ufto.mx. Cualquier duda, cualquier relación, pues ahí me pueden localizar. Muchas gracias, doctor. Y pues bueno, estuvimos con el doctor José de Jesús Murrieta Vallejo, médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato, y agradecemos también mucho su atención en la emisión de este programa Por Tu Salud. Los invitamos a ver la programación del Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato. Mi nombre es Benay Contreras, de Red Médica Universitaria, y nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Gracias, doctor.